Ya no solamente dirigirme a los colegas y a los ministros presentes, sino también dirigirme a la población, ¿no? Yo sí quiero hacer un pequeño mensaje con respecto a que hayan sectores, y yo creo y me atrevo a decir también grupos de poder, grupos fácticos de poder, que siempre quieren tergiversar y ajustar, entre comillas, la verdad a su antojo, ¿no? Según las proyecciones que han sido presentadas ahora, no solamente del MEF, sino también de agencias internacionales, para este año, para el 2021, el Perú crecerá 10.5%. Y para el año 2022 se proyecta, sería 4.8%. Esto nos pone al Perú a la cabeza del crecimiento de la región para los siguientes años. Esa es una verdad, no es una opinión, ¿no? Y creceremos casi el doble que el promedio de la región. Estamos creciendo, según estas proyecciones, por encima de Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Es una realidad que yo creo, y uso mis minutos de intervención, creo que vale la pena comunicar. Lo que sí quiero hacer énfasis, y para terminar, creo que todos los congresistas aquí quisiéramos ver en este presupuesto más recursos para ollas comunes, más recursos para vivienda digna, más recursos para agua, desagüe, pistas y veredas. Pero como en algún momento dijo el ministro Franque, no podemos inventar el dinero. Entonces yo creo que ahí es importantísimo el poder generar consensos en algo que ya se está avanzando desde la Comisión de Economía, y yo quiero saludarlo, que es ampliar la base tributaria. No podemos inventar el dinero, necesitamos ampliar la base tributaria. Yo saludo en ese sentido que se ha conformado esta semana un grupo de trabajo para ese objetivo, para no solamente ampliar la base tributaria, sino evaluar los criterios para que nuestro país finalmente se pueda incorporar a la OCDE, que me parece fundamental, y en ese camino también repensar una reforma que nos genere más contribuciones, pero para darle a aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra Anderson Ramírez por 10 minutos. Muy buenas tardes. Un saludo al Premier, un saludo al Ministro de Economía. Yo quería aprovechar esta oportunidad, estos 10 minutos que me dan, si se quiere un poco para hacer un poquito de docencia económica, si me permiten. Porque hay algunas cosas que se dicen y que se malentienden o se manipulan. A ver, voy a comenzar con el tema del crecimiento que ha mencionado mi colega Sigrid Bazán. Porque claro, ella se alegra muchísimo de una tasa de crecimiento esperado de 10,5%. Dice, vamos a ser el número uno en América Latina, ¿verdad? ¿Alguien debería sorprenderse de eso? No, si alguien que sabe economía, sabe que el año pasado el Perú tuvo la peor tasa de crecimiento, no solamente de América Latina, sino una de las más bajas del mundo, porque cayó la economía en 11,2. Así que lo que tenemos de crecimiento económico esperado para este año, que suena tan maravilloso, es sencillamente un efecto rebote, un espejismo, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, hemos escuchado varias veces a muchas personas hablar aquí del tema de la decisión de Moody's, esta agencia internacional de riesgo, de análisis de riesgo crediticio, ¿verdad?, que nos ha dado la noticia justo un día antes de la presentación del ministro, que por primera vez, escuchen bien esto, por primera vez en 20 años, en lugar de darnos una noticia positiva que implique una mejora en la calificación, tenemos un castigo a nuestra calificación crediticia. Lo más interesante es cuando uno lee las razones, porque efectivamente la fortaleza interna de la economía peruana, lo que se conoce como los aspectos fundamentales de la economía peruana, siguen allí todavía, sólidos. E incluso, la verdad, cuando uno escucha, y lo hemos escuchado al ministro Franque, describirnos lo que está pasando a nivel internacional, y para los que he escuchado que también dicen ahí la crisis internacional ya no hay tanta crisis, ¿ah? Por el contrario, las economías allá afuera se están recuperando muy rápidamente, y se están recuperando muy rápidamente porque están haciendo las cosas en el orden correcto. Es decir, atacando la pandemia, asegurándose de que efectivamente no van a haber nuevamente recaídas, ¿verdad? Impulsando el gasto público inteligente, sobre todo en infraestructura productiva, ¿verdad? Y de esa manera, pues entonces van saliendo rápidamente del hoyo en el que cayó la economía mundial durante el año 2020, consecuencia del COVID, ¿no? Entonces, cuando uno lee el documento de Moody's, y dice, bueno, Moody's reconoce que la fortaleza interna, inherente de la economía peruana está allí, que incluso tiene un entorno súper favorable, porque los precios de los minerales están pues a súper alza, ¿no? Y que es posible que se dé efectivamente un nuevo superciclo de los metales. Entonces, en realidad, la decisión de Moody's debería haber sido, vamos a mejorar la calificación, pero no lo hace. Y no lo hace
por una razón que a mí me parece importante que lo lea, para no equivocarme, dice. Lo que hemos visto en el inicio de este gobierno no es propio de un país con calificación de A3. Lo que hemos visto del inicio de este gobierno. Evidentemente, los que vivimos en el Perú podemos tener una posición de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha, etcétera, pero no podemos negar lo que nos pueda decir un observador externo. Un observador que lo único que está buscando es saber si va a colocar sus inversiones en un lugar seguro, en un lugar donde no solamente haya capacidad de pago, sino que además también haya voluntad de pago, que son los dos aspectos que justamente mide la calificación crediticia. Entonces, claro, los analistas de Moody's, como seguramente va a ser también los analistas de Standard & Poor's, los analistas de Fitch, ¿no? Al hacer este análisis dice, bueno, capacidad de pago tiene el Perú, sin ninguna duda. Historial de buen pago también lo tiene. Lo que están empezando a poner en duda es la voluntad de pago. Porque la voluntad de pago al final es un tema de carácter político. Y lo que ellos observan, más o menos es lo que nosotros observamos desde aquí. Que y no voy a decir aquí que solamente esto es tema del Partido Perú Libre, sino que realmente desde hace 2 años, y esto es una crítica en realidad a todo el estamento político y también al estamento empresarial, desde hace 2 años vivimos sumidos en una crisis autogenerada de carácter político, porque los extremos son los que dominan, porque los caprichos y no el interés y el amor por el Perú. Eso es algo que tiene que cambiar y ese es un mensaje poderoso que nos está dando alguien desde fuera, que dicen, ustedes prácticamente se han inventado una crisis. Si tenemos una rebaja, es por culpa nuestra, es autogenerado. Esto no viene, no tenemos ahora cómo decir simplemente, es culpa del entorno internacional, es culpa de A, B, C. No. Así que como los responsables somos nosotros, entonces también es importante entender que quienes podemos cambiar esto somos nosotros mismos. Entonces, bajémosle efectivamente el grado de incertidumbre, ¿no? Y de confrontación política. Pero eso va a ser posible siempre y cuando haya liderazgo. Y una de las cosas que no hay es liderazgo político.